Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Ahora vamos a estudiar el balance hídrico de los electrolitos. Em, ¿Por qué hablar del balance hídrico de los electrolitos? Recién hemos desarrollado el tema del agua, del pH y los amortiguadores. Si bien es cierto, todos ellos son importantes, también existen en nuestro cuerpo unos electrolitos, ¿no? Que vienen a ser iones que van a tener una función importante en el adecuado funcionamiento del organismo. De ahí que es necesario conocer que estos deben estar en perfecto balance, es decir, en equilibrio. Lo primero que debe suceder es que debe darse el balance del agua. Este balance del agua implica que la ingesta de agua debe ser similar a la excreción del agua, ¿no? Si consumimos cierta cantidad de agua, debe ser en equilibrio con la cantidad de agua que eliminamos. Por ejemplo, eh, una ingesta de agua media puede estar entre 2.500 y 3.000 mililitros, es decir, 2,5 litros a 3 litros de agua, ¿no? Esto puede ser en el agua que consumimos, en el agua que está en nuestros alimentos y el agua que forma nuestro organismo a través de las reacciones químicas, que sería el agua metabólica. Pero toda esta cantidad de agua que ingerimos se va a eliminar, ¿no? A través de la respiración, la transpiración, la orina, las heces y diferentes maneras de eliminarlo. De tal manera que vamos a estar en condiciones de equilibrio. Ahora, vamos a encontrar que en nuestro organismo no solamente tenemos agua, sino también tenemos una serie de iones. Estos iones pueden ser de carga positiva y de carga negativa. Aquí podemos ver que dice LEC y LIC. LEC es el líquido extracelular y LIC es el líquido intracelular. Entonces, aquí en este cuadro que ustedes pueden observar, está señalado en la parte de arriba el líquido extracelular y en la parte de abajo el intracelular, para poder observar qué es lo que más tenemos en cantidades aproximadas que son microequivalentes por litro. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del líquido extracelular, el catión más abundante que tenemos es el sodio, ¿no? El sodio. Mientras que el catión más abundante intracelular, el que está dentro de la célula, es el potasio. ¿Qué más tenemos? ¿Serán los únicos cationes? Pues no. También tenemos calcio en el líquido extracelular, pero los niveles de calcio son mínimos, muy poco. Y en el líquido intracelular tenemos magnesio, pero también los niveles de este magnesio es muy poco. ¿Ya? Ahora, a nivel de aniones vamos a encontrar el cloro, que la ubicación del cloro es extracelular, mientras que intracelular el más abundante es el fosfato. También a nivel extracelular tenemos el bicarbonato y a nivel intracelular las proteínas o proteinato que le vamos a denominar. Entonces, tenemos una clara distribución de electrolitos, a estos le vamos a llamar los electrolitos, y para hablar del equilibrio de los electrolitos, se entiende de que siempre deben estar en estas condiciones, ¿no? Siempre afuera de la célula, en el espacio extracelular, o también llamado intersticial, lo que más debe haber es sodio, calcio, bueno, cloro, bicarbonato. Y si hablamos del espacio intracelular, lo que debemos tener es potasio, magnesio, fosfato y proteína. Entonces, de esa manera es como se espera que puedan estar distribuidos. En este esquema tenemos aquí un vaso sanguíneo, tenemos una célula y el espacio que está entre el vaso sanguíneo y la célula sería el espacio intersticial o llamado extracelular, ¿no? Que más adecuado es decirle intersticial. Tenemos entonces la célula y lo que está dentro de la célula sería el espacio intracelular, aquí el espacio intersticial y aquí el líquido
vascular, intravascular. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora, cuáles son estos iones, como lo hemos visto hace un momento. A nivel de líquido intravascular, que son los vasos sanguíneos, lo que más tenemos es el sodio. ¿En qué cantidades? Aquí está señalado, ¿no? Va a estar de 135 a 145 microequivalentes. Potasio, mira, ve, comparado con el sodio, hay potasio, pero mira el potasio, ¿qué cantidad tiene? 3,5. Comparado, pues es mínimo. ¿Por qué hay poco potasio? Porque sabemos que potasio, donde debe haber más, es en el líquido intracelular. Vamos a poner el de líquido intracelular. Ahí está, mira, ¿ven? Vamos a comparar. Comparemos sodio-potasio en el intravascular con el intracelular. Mira, ve, en el intravascular, que está fuera de la célula, tenemos 135 a 145 de potasio, de sodio. Y mira el sodio dentro de la célula, apenas 10. Mira el potasio dentro de la célula, 140. Mira potasio fuera de la célula, 3. Entonces, esto es un claro ejemplo de que en todo, cuando hablamos de los electrolitos, no vayamos a pensar que si decimos no sodio más abundante extracelular, no significa que dentro de la célula no haya sodio. Sí hay sodio, solamente que ese sodio que existe es muy poca cantidad en comparación con el otro caso. Calcio tenemos 8,5 a 10. Ah, y comparado, mira, ve, con el intracelular, y eso que calcio hay muy poco en el intravascular, comparamos con el intracelular, pues hay poquísimo calcio, ¿no? 0,0001 microequivalentes. Cloro, a ver, mira aquí, cloro, tenemos de 100 a 108 y comparamos con el intracelular apenas 4. Entonces, estamos encontrando claras diferencias eh, entre estos electrolitos. Ahora, en el caso de proteínas, vamos a encontrar cantidades un tanto similares, ¿no? 6,8 a 8 gramos que vamos a tener en cuanto a las proteínas que tenemos en estos espacios, ¿no? Entonces, la misma composición que el líquido intravascular, excepto porque tiene pocas proteínas. O sea, el líquido intersticial va a tener lo mismo que tenemos aquí en intravascular, es lo mismo. La diferencia va a ser que el intersticial, que es este espacio, va a tener muy pocas proteínas. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, con esto quiero que ustedes lo observen y vean cómo es que se encuentran distribuidos estos electrolitos. Y ahora vamos a ver qué función cumplen. Aquí tenemos un caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vaso sanguíneo. Silencio. Tenemos el vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo va a presentar una gran cantidad de proteínas en comparación con el líquido intersticial, ese espacio que está fuera de la célula. Tiene más proteínas que este espacio intersticial. ¿Cuál es el detalle con las proteínas? Las proteínas tienen carga negativa y al tener carga negativa van a atraer a electrolitos de carga positiva que se encuentran en el espacio intersticial. Díganme, ¿cómo se llama? ¿Cuál creen ustedes que es el electrolito al que va a atraer la proteína? ¿El sodio? Sí, muy bien, perfecto, es el sodio, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, ven, ¿por qué tenemos proteína en la sangre? Porque hemos consumido algún alimento rico en proteínas, de repente has consumido abundante carne, huevos, menestras. Entonces, ¿qué sucede? Estas proteínas, con su carga negativa, van a atraer al sodio al, a esta zona intravascular. Y el sodio va a poder pasar por esos diminutos canales, pasa el sodio, ¿no? Y el detalle con el sodio es que el sodio es un electrolito que genera el movimiento del agua, es decir, que hacia donde vaya el sodio también se va a mover el agua. Entonces, lo que va a pasar
es que ese sodio va a estar ahora dentro de la célula y también va a haber un incremento de agua en la célula, perdón, en el líquido o en el espacio intravascular, lo que va a mantener la presión del agua, ¿no? A esta presión del agua en los vasos sanguíneos se le conoce como presión oncótica, que también se le conoce como el efecto de Gibbs-Donham, ¿no? Que explica la presión oncótica, que es referido a la concentración de agua que vamos a tener en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esta presión oncótica está en función con la presencia de proteínas que tengamos. Por eso es importante una alimentación en proteínas. Ahora, pero esto también nos va a permitir explicar qué pasa cuando tenemos alguna patología. ¿Qué pasaría si tenemos una patología, un problema de salud donde existe una hipoproteinemia? ¿Qué significa, queridos estudiantes, para ustedes cuando escuchan la palabra hipoproteinemia? ¿Cómo lo entienden la palabra hipoproteinemia? Una baja proteína. Muy bien, hija, efectivamente. Hipoproteinemia es cuando hay escasa cantidad de proteína, bajo nivel de proteína en la sangre, ¿no? En el líquido intravascular. Estos problemas de escasos niveles de proteínas se pueden dar por diferentes motivos. Uno puede ser, por ejemplo, en una situación de anemia, en pacientes que tienen anemia, como el caso de, perdón, no anemia, sino en un tipo de desnutrición, hay una desnutrición proteínica, entonces ahí el pacientito puede tener una baja proteinemia. Puede también darse en una situación de paciente que ha sufrido una hemorragia, también puede darse en la situación del paciente que ha sufrido una quemadura. Entonces, en diferentes casos, el paciente puede llegar a tener un nivel bajo de proteínas. ¿Cómo lo reconocemos? Porque al hacer el examen de sangre, se hace el examen de proteína en la sangre. ¿Y cuál es la proteína que se mide? La albúmina, ¿no? La albúmina baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el nivel de albúmina está muy bajo, ¿qué va a pasar? Normalmente, cuando está normal, el sodio entra y entra agua. Pero si hay muy poca proteína, imagínate que solo hubiera una de estas, pues no va a estar entrando sodio, el sodio va a estar aquí. Y más bien, el agua que está en conducto vascular va a salir y se va a ir a este espacio intersticial. Aquí se va a llenar de agua, este espacio. Y al llenarse de agua, el espacio intersticial se va a dar el edema, ¿no? ¿Qué viene a ser el edema? La hinchazón. El paciente, a este paciente le vas a ver inflamado, de repente la cara, las manos hinchadas, y bueno, esa es una forma de identificar, ¿no? El desorden o la patología por este problema. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar una dosis de albúmina. Hoy en día la albúmina pues existe también a nivel como suero, entonces se le puede inyectar y la persona nivela su nivel de proteína, entra el sodio y este va a llevar, junto con él va a ir el agua, va a jalar el agua y entonces sus niveles, su presión oncótica se regula. Miren, a veces suceden procesos tan sencillos que se regulan de una manera sencilla también, pero lógicamente se tendrá que ir al origen de qué ha causado y qué hacer para que no vuelva a suceder, ¿no? Así como es bueno esto, hay que tener cuidado con el tema del nivel de proteína, de que no debe ser demasiado elevado, ¿no? No siempre tener en cuenta que ni el exceso ni la escasez son buenos. Aquí vemos el tema de la ósmosis, ¿no? ¿Qué es la ósmosis? Es la difusión del agua a través de una membrana, ¿no? Es el transporte pasivo, el paso del agua a través de la membrana sin gasto de energía.
Las condiciones para que ocurra la ósmosis, que es el paso del agua, primero que el agua pasa únicamente por membranas que son semipermeables, que le permiten el paso. Debe haber una diferencia de concentración de solutos. El agua siempre se mueve o tiene una gran tendencia a moverse hacia la zona donde hay mayor concentración de solutos. Por ejemplo, si las pelotitas rojas fueran sodio, pues el agua va a ir hacia donde haya más cantidad de sodio, ¿no? Siempre tiene esa característica. Y la membrana debe ser relativamente impermeable al soluto, o sea, para que se dé la ósmosis, si bien es cierto, está dejando pasar el agua, no está dejando pasar a los solutos o no los deja pasar tan fácilmente. Entonces, de esa manera, la ósmosis va a ser efectiva. Es importante que ocurra la ósmosis para mantener un equilibrio a nivel de electrolitos, porque de lo contrario, el desequilibrio de electrolitos, el desequilibrio del agua, pues nos lleva a una patología. Entre las condiciones para que ocurra el equilibrio homeostático, existen tres condiciones fundamentales. La primera condición para el equilibrio homeostático es el desplazamiento de fluidos entre compartimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos el tubo capilar, el capilar linfático, perdón. Tenemos las células y tenemos el capilar sanguíneo, ¿no? El vaso sanguíneo. Entonces, la ósmosis se va a dar en función de que el agua y los electrolitos van a moverse de células a vasos sanguíneos o a vasos linfáticos, de tal manera que se den condiciones de equilibrio, siempre buscando el equilibrio, siempre procurando ese equilibrio y, bueno, las condiciones deben ser claras, ¿no? La diferencia de concentración de solutos en el espacio intracelular debe estar el potasio y en el espacio intersticial el sodio en mayor cantidad. Otra condición para que pueda ocurrir este equilibrio homostático es la regulación hormonal. Esta regulación hormonal se va a dar de la siguiente manera. Aquí en esta parte les he puesto el resumen para las siglas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a incrementar cuando la presión arterial y la volemia se incrementen. Para esto, ¿qué es lo que tiene que suceder? El angiotensinógeno que se forma en el hígado, aquí lo vemos, activado por la renina, va a formar angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción del ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, va a formar la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a tener diversos efectos, entre los cuales la arteria se va a contraer, es decir, como que se va a cerrar un poco la arteria. Y esto va a tener como consecuencia el incremento en el gasto cardíaco, el incremento de la presión arterial y de la volemia. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en que esta angiotensina 2 va a ocasionar, por ejemplo, va a actuar a nivel de la hormona antidiurética, que como recordarás, esta hormona se produce en el riñón. Esta hormona antidiurética va a actuar como mediadora para la inserción de las aguaporinas en las células del ducto colector de la nefrona, es decir, los riñones tienen unas estructuras llamadas nefronas. Y estas nefronas, por acción de la hormona antidiurética, van a realizar la reabsorción del agua. Es decir, a través de la nefrona no vamos a perder toda el agua que podríamos perder en orina, sino va a haber una cantidad de agua que se va a reciclar, que va a retornar. A eso se le llama reabsorción del agua. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de mantener el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo. Asimismo, la angiotensina 2 va a activar a la aldosterona, una hormona también producida en las glándulas adrenales. Y lo que hace la aldosterona es que activa a nivel del túbulo distal de la nefrona. Y lo que hace en esta zona es reabsorber el sodio, es decir,
A través de la orina nosotros podríamos perder mucho sodio, mucha sal, pero por acción de la aldosterona se va a recuperar una cantidad de sodio que no se va a llegar a eliminar. Y esto es bueno porque va a aumentar la volemia, ¿no? La presión. Eh, y, y lo que sí va a hacer es la eliminación de potasio y de protones. De tal manera que vamos a tener una condición donde va a haber reciclado agua y vamos a ver reciclado sodio. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de mantener el equilibrio homeostático, ¿no? En cuanto al agua y en cuanto a los electrolitos. PNA significa péptido natriurético atrial. Este péptico no, natriurético atrial viene a ser una hormona antagonista de la angiotensina, es decir, contraria a la angiotensina. Si la angiotensina hacía que ocurra la reabsorción del agua y la reabsorción del sodio, entonces esta va a hacer lo contrario, ¿no? Va a estimular la pérdida de esta agua y la pérdida de ese sodio. Por lo tanto, cuando sucede eso, la presión arterial y la volemia van a disminuir y la tasa de filtración glomerular va a aumentar. Em, eh, Esto se va a dar en el caso de que tuviéramos niveles muy elevados o de agua o de sodio, ¿no? Entonces, no es que actúe en contra en un sentido negativo, sino va a actuar antagónicamente en un sentido de siempre buscando el equilibrio, ¿no? Y aquí en esta parte podemos observar el esquema del cuerpo, donde vamos a encontrar eh, el angiotensinógeno, ¿no? Que se forma en el hígado, la aldosterona en las glándulas adrenales, la renina en el riñón, el PNA del corazón y la hormona antidiurética como resultado de la actividad del hipotálamo en la zona de la hipófisis posterior. Entonces, es de esta manera como funciona el equilibrio hídrico y el equilibrio de electrolitos a nivel de nuestro organismo.